Aquí tenemos un hígado graso. Habíamos visto el anterior color del hígado, un hígado rojo vinoso. Acá lo vemos amarillo anaranjado porque está lleno de grasa. En el corte encontramos pues vacuolas de grasa grande y vacuolas de grasa pequeña en el interior, en este caso, de los hepatocitos. El segundo estadio, la alteración del metabolismo, ¿cómo se llama?, celular, de un metabolismo aeróbico, se va a convertir en un metabolismo anaeróbico, y entonces va a haber acúmulo de ácido láctico. Entonces el organismo ya no va a utilizar el ATP como gasolina, sino a la glucosa, y entonces va a haber destrucción del glucógeno, que contiene pues glucosa. En el estadio 3 se van a modificar las membranas, todas las organelas, que la coloración de la célula va a ser más eosinófila, más rosada, un rosado intenso. ¿Y por qué? Porque dijimos que va a haber pues una coagulación de las proteínas y va a haber pérdida del ARN celular. En segundo lugar, dijimos que va a haber una desaparición de las organelas intercelulares, se van a romper, se van a alisar. Además, vamos a encontrar vacuolas, una vacuolización generalizada en el interior de la célula, se van a romper las membranas, ya dijimos, de las organelas intercelulares, inclusive la membrana celular, y como dijimos, en el interior de las mitocondrias vamos a encontrar densidades populares que van a estar interfiriendo pues en la fosforilación oxidativa y en la producción de ATP. En el núcleo encontramos que va a haber ruptura de la membrana nuclear, el núcleo se va a condensar, se va a hacer más pequeño, hablamos de una quismosis nuclear. Este núcleo pequeño se va a fragmentar y hablamos de la cariorrectis nuclear, y los restos de esta ruptura del núcleo van a desaparecer, se van a disolver, lo que se denomina la cariolisis del núcleo. Entonces tenemos aquí los signos morfológicos, tanto citoplasmáticos como nucleares. Tenemos aquí en esta microfotografía las células normales, el esquema. Aquí ya vemos células que están sufriendo cambios de necrosis, ¿no? Hay disminución, dijimos, del tamaño del núcleo, lo que se denomina quismosis nuclear. Hay mayor coloración, en este caso un color rosado del citoplasma, lo que dijimos pues que había una eosinofilia citoplasmática. Luego tenemos que el núcleo se va a fragmentar, lo que dijimos que era una cariorrectis nuclear, y vemos que también ya el citoesqueleto se está alterando, hay alteración de la forma de la célula. Y al final, estos fragmentos del núcleo se van a disolver y van a desaparecer. Lo que vamos a encontrar son células muertas en el interior del tejido que todavía están formando parte de la estructura celular, por eso se llaman necrosis estructurada. Pero son células anucleadas que están muertas, ya no cumplen ninguna función. Son como si nosotros tuviésemos solamente ladrillos en una pared, ¿no? Y después ya, como dijimos, los macrófagos van a fagocitar estas células muertas, y si no pueden desaparecerlas, como dijimos, se va a formar en vez de ellas depósitos de sales fecales. Tenemos diferentes signos de necrosis. Aquí tenemos cariorrectis, tenemos aquí eosinofilia celular, igual acá, diferentes estadios, células eosinófilas con núcleo pequeñito, y aquí en un infarto del miocardio. Entonces, las células del músculo cardíaco se fragmentan y vemos fragmentos de células eosinófilas sin núcleo, son células muertas en un infarto del miocardio. Y cuando hablamos de los cambios bioquímicos, va a haber pues liberación de potasio desde el interior de la célula hacia la sangre. Igual se van a liberar enzimas desde el interior de las células hacia la sangre, y las podemos encontrar pues en la sangre elevadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del infarto agudo del miocardio, vamos a encontrar elevadas la enzima creatinfosfoquinasa, la deshidrogenasa láctica, la TGO, la PTCP, que son los transaminasas.
Entonces, se pueden liberar también proteínas intracitoplasmáticas. Por ejemplo, en el caso de una necrosis muscular, podemos encontrar que aumenta la mioglobina en la sangre. Y entonces, en el paciente vivo, las células necróticas desaparecen con un proceso de digestión enzimática y de fragmentación, como dijimos, con participación de los leucocitos polimorfonucleados y de los macrófagos, que van a fagocitar, se van a comer a estas células muertas. Y si es que no se puede desaparecer este tejido necrótico, estos restos, vamos a ver también en la práctica, se va a producir la calcificación distrófica, como ya vimos anteriormente. En resumen, entonces hemos dicho que la lesión irreversible, como su nombre lo indica, es irrecuperable. Dijimos que va a haber una intensa coloración del citoplasma celular. Esto ocurre por la pérdida del ARN y por la coagulación de las proteínas, y que el núcleo va a pasar por las fases de signosis, cariorexis, cariolisis, dejando una célula muerta, arrugada, con defectos de citoesqueleto, sin núcleo, y que, como dijimos, solamente forma parte de la estructura en lo que se llama la necrosis. Cuando hablamos de los patrones de necrosis celular, esto depende, pues, de la causa de la necrosis, del tipo de célula, del tipo de tejido y de la rapidez como se instaura la muerte celular. Entonces nosotros tenemos varios patrones de necrosis celular. Hablamos de la necrosis coagulativa, que como hemos dicho es la más frecuente, que ocurre cuando hay una oclusión vascular de una arteria en una arteriola, y entonces no llega el oxígeno a los tejidos y se va a producir esta necrosis coagulativa. Luego tenemos la necrosis colicoactiva, en la cual va a haber una liquefacción de las células, y esto por acción del proceso inflamatorio. Entonces los leucocitos van a causar esta liquefacción del tejido, o también cuando ocurre una lesión en el interior del cerebro se va a producir esta necrosis por liquefacción o colicoactiva. Y entonces todo lo que observamos en una lesión o una herida inflamada, y vemos que sale pues la formación de la pus, esa pus es pues la necrosis por licoactiva o por liquefacción. Hablamos de la necrosis gaseosa, que ocurre en los casos de la tuberculosis, en donde podemos decir que va a haber una mezcla de una necrosis coagulativa con una necrosis colicoactiva. Lo vamos a explicar mejor esto. Lo tenemos aquí, el riñón. Y recordamos, por ejemplo, cuando hay un infarto agudo del miocardio, entonces el organismo va a tratar de preservar la oxigenación a determinados tejidos u órganos nobles, hacia el mismo corazón, hacia el pulmón, hacia el cerebro, y entonces los órganos o los tejidos que sufren desoxigenación van a ser principalmente la piel, el hígado y también el riñón. Entonces en el riñón lo que vamos a encontrar es que hay una necrosis de los túbulos contorneados, tanto distales como proximales. Y lo que vamos a observar entonces es lo siguiente. Tenemos aquí el glomérulo renal, que no sufre daños, y aquí los túbulos contorneados que están sufriendo necrosis celular. Vemos que hay células epiteliales que no tienen núcleo, células de color rosado intenso, y que decimos pues que son las células muertas, ¿no? Que están sufriendo la necrosis estructural. Y vemos algunas células que tienen una mitosis exagerada, y esta mitosis hace de que estas células traten de dividirse para eliminar a todas las células muertas que están taxizando estos túbulos contorneados. Vuelve a haber una repitalización de los túbulos contorneados y entonces hay una recuperación de sus funciones. Aquí tenemos la necrosis colicoactiva, que dijimos que era la formación de la pus, ¿no? Entonces vemos aquí un absceso hepático y en el interior una gran cantidad de polimorfonucleados neutrófilos y tejido necrótico que corresponden pues a la formación de la necrosis gaseosa. Vemos en el centro de color rosado, que es pues la necrosis gaseosa. ¿Por qué necrosis gaseosa?
porque parece al queso diluido. Si lo vemos macroscópicamente, es como el queso diluido, y ahí viene el nombre, casi un queso, ¿no? Y ocurre pues porque los, ¿cómo se llama? Los bacilos de Koch tienen en su estructura una cápsula de fosfolípidos especializados que se van a mezclar con el tejido necrótico y van a producir esta sustancia, pues, que es el cáncer. Hablamos de la necrosis fibrinoide, que va a ocurrir en las paredes vasculares de las arterias y arteriolas pequeñas. Entonces vamos a ver que va a haber una lesión de la pared vascular, y esto ocurre también en las vasculitis, principalmente las causadas por la diabetes mellitus, y también en la pared de los vasos en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Luego tenemos la necrosis hemorrágica, cuando se obstruye el drenaje de un órgano o de un tejido. Entonces la sangre va a quedar remanente en este órgano o tejido. Esa sangre, esos hematíes se van a detoxificar y van a causar necrosis. Y tenemos la necrosis grasa, que es también la llamada esteatonecrosis, que ocurre en el tejido adiposo, principalmente en las mujeres que tienen mayor cantidad de tejido adiposo que los varones, principalmente en las mamas y también en las caderas. Entonces, cuando sufren algún golpe, va a haber focos de necrosis grasa o necrosis adiposa. Y también tenemos la llamada necrosis grasa enzimática, en este caso que ocurre en el páncreas, que lo explicaremos en su momento. Tenemos ahí la necrosis fibrinoide, vemos cómo se engruesa la pared de las arterias arteriolas, y ahí pues la necrosis de la pared, la necrosis fibrinoide. Entonces va a hacer de que haya disminución de la luz arterial o arteriolar y llegue menor cantidad de sangre a los tejidos. Dijimos que se puede ocurrir también en el caso de la diabetes mellitus. La necrosis hemorrágica, no hay drenaje venoso de un órgano o tejido, la sangre se acumula, los hematíes que están en esta zona poco a poco van a ir perdiendo su oxígeno, y entonces vamos a ver que va a haber una necrosis por, ¿cómo se llama? Por falta de oxigenación del tejido. La necrosis grasa, en este caso enzimática, recordamos que el páncreas es un órgano retroperitoneal y está envuelto en un colchón de grasa, ¿no? Entonces, cuando ocurre una pancreatitis aguda, empieza a haber una autólisis, una autodigestión del páncreas por acción de las enzimas pancreáticas. Entonces, estas enzimas van a empezar la destrucción del páncreas, principalmente la amilasa, y la lipasa, que va a destruir, en este caso, la grasa que está alrededor del páncreas. Tenemos aquí la necrosis grasa enzimática. Acá vemos células grasas todavía viables, todavía vivas, y aquí las células que están sufriendo la necrosis grasa enzimática, y aquí restos necróticos de sangre. Cuando hablamos de la apoptosis, recordamos que es una forma activa de necrosis celular programada genéticamente y que ocurre en respuesta a señales moleculares tanto externas como internas de la célula. Se puede presentar en respuesta también de estímulos fisiológicos como también de estímulos patológicos, ¿no? Entonces, la apoptosis vemos que se produce en situaciones fisiológicas, por ejemplo, en la destrucción programada de células durante la embriogénesis, cuando las estructuras, por ejemplo, los arcos brachiales, se destruyen o desaparecen para dar lugar a la formación de las nuevas estructuras de la cabeza y cuerpo. Por la involución tisular dependiente de hormonas, por ejemplo, el endometrio, la próstata en el adulto, tanto en la mujer como el hombre, cuando van disminuyendo la secreción hormonal, entonces por el envejecimiento va a ocurrir pues la apoptosis, sobre todo de las células de los órganos sexuales. La muerte celular por células citotóxicas. Entonces, cuando hay un exceso de células citotóxicas que se van formando en el sistema inmunológico, entonces va a ocurrir de que estas células van a desaparecer, el organismo las trata de desaparecer para que no se produzca pues una enfermedad. Luego tenemos la eliminación de células en las poblaciones proliferativas.
hemos dicho que